Bueno, pues hola a todos. Y así para arrancar directo y en breve, eh, en el contexto en el que esto se presenta, que es en el lugar sin límites, ¿no? Que entiendo que es una investigación, una propuesta para ver cuáles son los contornos de las dramaturgias y de lo que se está haciendo, que bueno, se relaciona de maneras diferentes con lo convencional. He visto que no sé si es una cosa vuestra o es de Pradillo o, digamos, la etiqueta que se le pone a este trabajo es conferencia performativa. Y un poco saber cómo os relacionáis con esa etiqueta, con ese género, con la binomio este ya muy manido, pero que en vuestro trabajo es importante, entre realidad y ficción, y qué eficacia tiene este género o qué conveniencia tiene este modo de hacer para lo que queréis decir. Sí, bueno, en realidad es que esta pieza surge de una petición que nosotros nunca trabajamos bajo pedido, pero bueno, nos pidieron hacer en febrero de este año una conferencia sobre el asesinato de Nadia Vera y lo discutimos Gabino y yo y pues pensamos que no era ni oportuno, ni conveniente, ni sano hacer una conferencia en España sobre el asesinato de Nadia Vera, porque también la pregunta era, ¿a quién le estamos hablando? ¿De qué vamos a hablar? ¿No? Es un asunto que implica también cosas legales. Entonces, bueno, decidimos seguir con la línea de una conferencia, pero que tuviera una vinculación concreta con mi vida, que es mi vida en Veracruz, y cómo a partir de la historia generar un contexto que nos llevara a, pues sí, finalmente a saber que Nadia Vera fue asesinada y digamos en qué circunstancias, pero pues como yo soy actriz y soy directora, y entonces no pude evitar generar una línea dramática a partir del video, por ejemplo, y que me marcaba pautas concretas de tiempo y de discurso, ¿no? Entonces, digamos que se vuelve performativa porque hay una construcción que yo seguiré y repetiré. Bueno, no sé qué piensas tú. Sí, y además coincidió con que estamos haciendo un proyecto que es más a largo plazo sobre un libro que se escribió en 1965 que se llamó La democracia en México, que escribió González Casanova, y él en 65 hacía un diagnóstico académico de cómo era la democracia en esos años en el país y qué horizontes podía alcanzar en los años siguientes. Nosotros, para un proyecto anterior que hicimos sobre el PRI, habíamos consultado mucho ese libro y nos impresionaba mucho la transformación que había tenido el país entre el 65 y el 2015, el enorme recorrido que se había hecho, para bien y para mal, pero sí que creemos que es algo que poco se habla, lo mucho que ha cambiado el país, y la izquierda en México normalmente ha reivindicado poco esas transformaciones, muchas para bien, en aras de seguir criticando desde cierto lugar. Bueno, lo que quisimos hacer era hacer 32 obras sobre el México actual, una por estado de la República, tratando de hacer un diálogo con ese libro hoy en día de qué es la democracia en México hoy y qué podría llegar a ser. Y entonces ahí también vimos como la oportunidad de enmarcar algo que nos interesaba sobre Veracruz y sobre qué es el estado donde Luisa creció, más allá de lo de Nadia Vera, y dejando un poco de lado ese foco que no teníamos la capacidad simplemente de ahondar en eso. Sí, también pensar que
nuestra ambición de hacer 32 piezas, pues tendrán que tener sus diferentes naturalezas, sus diferentes convenciones, sus diferentes formas de abordar las temáticas, ¿no? Y entonces estamos justo enfrentándonos a una nueva forma de abordar el trabajo que nosotros veníamos ya desde hace muchos años trabajando con una investigación de mucho tiempo, generar textos muy largos, con muchos elementos en la escena, y de repente pues empezamos a buscar otras aproximaciones, ¿no? Que quizás sean menos históricas y más contemporáneo, ¿no? Más acercamiento a lo contemporáneo, no sé. Sí, y lo de conferencia performativa fue, yo creo, volado. O sea, en realidad no hay ningún tipo creo yo, de reflexión profunda sobre el término, ni mucho menos. No queríamos que fuera, que la expectativa fuera de una puesta en escena. De una puesta en escena, pero tampoco es una conferencia en sí misma. Pero sí es puesto. Sí, creo que sí. Pero no sé por qué. Y una cosa que me llamó la atención, que se dice muy al poco de empezar la obra, dices que teníais claro que es una obra para ser vista fuera de México. Es que cuando la estaba haciendo, la verdad, las cosas en Veracruz estaban muy complicadas. Y digo, conforme ha pasado el tiempo, se ha abierto la información y digamos, el gobernador y los altos funcionarios y la policía misma del estado están siendo cuestionados ya abiertamente, y de hecho pues el partido parece que va a expulsar a Javier Duarte, pero cuando estaba haciendo la pieza, pues la verdad es que sí, a mí me daba miedo. Sí, hubo momentos en que soñaba y... O sea, esa era la razón. Sí, en parte sí, y yo le decía a Gabino... Había un riesgo real. Sí, y yo le decía a Gabino, o sea, igual y nunca va a pasar nada, pues, pero justamente, digamos, el relato que contamos de la realidad nos hace creer que esa es la realidad, ¿no? Entonces yo estaba construyendo un relato a partir de noticias, de videos, de anécdotas de personas conocidas, y entonces empecé a generar en mi cabeza una realidad absolutamente catastrófica y terrorífica, y bueno, no es para menos también, o sea, que gente cercana a mi círculo como Nadia Vera haya sido asesinada, pues yo creo que pues uno puede llegarse a sentir en riesgo, ¿no? Presenté la pieza y se acercaron de Cataluña para ver si daba función, pero en Cataluña está el Fidel Herrera, que es el exgobernador, y entonces pues, yo todavía estaba así de no, es que no podemos anunciar la pieza, no quiero dar funciones, y de repente se destapó todo, y creo que yo me relajé y decidí que quizás puede tener un aliento, un aliento más esta pieza. Ya la presenté en México también, y sí, pues ya justo en Terraza me decían, pero no tienes miedo, no regreses nunca a México, y yo no, yo no tengo miedo, ya no tengo miedo, o sea, pero sí llegó un momento en que tuve un poco de terror, además de que es un asunto tan sensible que yo pienso, yo no puedo o no debería de estar en un escenario utilizando la muerte y el dolor de alguien más para ser vista, pues. O sea, sí hay algo ético que a mí me hace cuestionarme. O sea, ayer, pues justo es que no es una pieza para ser aplaudida, no es una... O sea, justo también hablando de lo de la conferencia, ¿no? Quizás pensarla como una conferencia sería pensarla como algo donde yo voy a transmitir una información y no quiero que reconozcan que hay otro tipo de ambición, ¿no? Más que les vengo a informar lo que sucedió y no quiero ser aplaudida por esto, ¿no?
Que eso, por cierto, ayer me recordaba Alberto, que es un pedido que hizo la familia de Nadia Vera, ¿no? Cuando el grupo del entorno de Nadia le pregunta a los padres qué podemos hacer, tengo entendido que la madre de Nadia dijo que se sepa, que supongo que... Yo no sabía que había dicho esto hasta que Albert me dijo, pero... Igual no sé si convendría contextualizar un poco, porque no sé si... Tampoco dentro de la obra es muy... No se sabe muy bien el contexto, ¿no? Pero Nadia Vera es una chica de que 20 y tantos, 30 y pocos años. 32, me 32 parece. años, que vivía en Jalapa, Veracruz, bailarina, coreógrafa y, bueno, activista política. Y entonces esta chica tuvo amenazas, diversas amenazas de distinto tipo, amenazas de muerte, y entonces deja Jalapa y se va a vivir al Distrito Federal. Hace unas declaraciones, acusando al gobernador del estado de Veracruz de lo que a ella le pudiera ocurrir. Y al poco tiempo ella es asesinada junto con un reportero, con un periodista de Veracruz. Que también había salido huyendo y que también tiene un video donde él responsabiliza al gobernador de lo que le pudiera pasar. Con otras 3 personas. Esto, digamos que Rubén no es Rubén. No es es uno de muchos periodistas muertos, pero el modo en cómo ocurren las cosas, digamos que tiene un impacto en ciertos sectores de la Ciudad de México. Bueno, por la cercanía de esta chica con el mundo del arte, de la danza. Ella organizaba un festival de danza en Jalapa, y también por algo a lo que referís, que esto no ocurre en Jalapa, ocurre en DF, cuando DF en los últimos años ha sido una burbuja, isla dentro de la violencia generalizada en el país. DF, digamos que se salvaba y no se oían estas historias. Y además ocurre en una colonia que llaman ahí, un barrio, que es como si dijéramos Lavapiés, un barrio en auge donde últimamente está yendo a vivir mucha gente joven, estudiantes, artistas, bastante en el centro de la ciudad. Entonces es como si algo así ocurriera en este contexto, en este entorno y aquí al lado, ¿no? Pues las conexiones de proximidad eran muchas, ¿no? Sí, básicamente es que, digamos que la guerra en México toca a ciertos sectores que son los marginales, los pobres, la gente que siempre ha sido excluida y que finalmente son la carne de cañón de los narcotraficantes y de los intereses de la parte de abajo de un sistema de mercancías y de tráficos ilegales, de todo lo que sea, y de repente pues nos empieza a tocar a nosotros, ¿no? Y es cuando cae en concreto todo este discurso que nos han bombardeado desde hace por lo menos 10 años, de que hay que combatir el narcotráfico y hay que tal, y la corrupción, y de repente se engloba en una persona que es cercana y que tiene nombre y apellido, y entonces la sensación es otra, nos está tocando a nosotros, y justamente de ahí viene el miedo, ¿no? Si le pasó a ella, quizás nos puede pasar a nosotros. ¿Y hoy en día tendrían pensado presentarla en México? Pues la presentamos en julio en la Ciudad de México, y pues ayer justo estaba pensando que ahora que cambiará el gobierno, si se calman las cosas, quizás pueda ir a Jalapa y dar una función, también un poco para tratar de reconciliar
pues este asunto de para qué construir una pieza y venir a hablar a España, ir a hablar a no sé dónde, ir a hablar a tal y tal, y no ir a hablar al lugar de donde estábamos hablando, ¿no? Y ver qué piensa la gente de esta historia que yo estoy construyendo un poco en su nombre, ¿no? Pues, si se pudiera, si se ve el panorama, a mí me gustaría hacerlo. Es muy diferente también en México, porque en México la gente conoce muy bien esta historia, normalmente, y tiene una relación ya muy armada, una opinión sobre ciertas cosas, una opinión sobre otras cosas. La pieza se vuelve más una negociación con lo que el público ya sabe. Ya piensa, ya tiene ideas, entonces porque hay otro tipo de tensión en lo que se hace. Y cuando se ha presentado, bueno, las 2 veces que se ha presentado fuera, es otra la sensación, ¿no? Como de, sí, no, es claro que es más unidireccional, digamos, en cierto sentido. Yendo hacia otro lado, no sé cómo ven ustedes su propia evolución como grupo de creadores y en cuanto a su propio lenguaje, digamos, ¿no? Y también en cuanto a, digamos, factores externos como tener más éxito o menos éxito, el salir más o menos fuera, y también cómo se ven dentro de lo que se está haciendo en México. Son una isla, ya llevan tiempo, han tenido muchas funciones en muchos lugares diferentes. ¿Creen que hay una capacidad de influencia en lo que se está haciendo? Aquí también, para contextualizar un poco, bueno, llevan muchos años, ¿no? Sí, como 13 años. 13 años. Varios proyectos, pero yo creo que hay uno que fue El rumor del incendio, que es un poco lo que, por una parte, el lenguaje estaba ya mucho más consolidado, claro, sí, y armado y consolidado, y al mismo tiempo fue lo que les dio un poco el disparo hacia otro tipo de escenarios, festivales, el extranjero, y eso mismo les hizo tener más repercusión en México también, supongo. Sí. Luego viene otra obra, Sí, que fue un proyecto grande. Sí, muy ambicioso, que fue muy difícil en muchos sentidos. Yo siento que ahora nadie de los del colectivo casi vive en la misma ciudad. Todo el mundo ya vive en lugares distintos, entonces yo creo que es un momento como de buscar nuevos horizontes. Siento que afuera ya nos fue muy bien a veces, fatal otras veces. Entonces siento que ya un poco como que ya vimos que pues, nos puede ir bien, nos puede ir mal, igual no pasa medio nada, no nos vuelve un poquito bien, no nos vuelve... Ya como que siento que o a mí personalmente ya se me quitó un poco como esta cosa que tenía mucho antes, como de venga, vamos, como había una cosa como de, bueno, como que es para adelante un poco, y ahora ya es como un poco más, sí. Más, ¿Hay cansancio? Sí, yo creo que sí. Sí, bueno. Pero nos acaban de invitar a no sé dónde. Yo creo que hay cansancio, pero sobre todo creo que hay cansancio de una manera de producir las cosas con la misma gente. Y el formato está muy, como Luis hablaba, muy establecido, de hacer 1 año de investigación, 6 meses de dramaturgia y puesta en escena y estreno. Y cuando eso se empezó a instaurar como de manera más fija con las mismas personas, se empezó a volver un poco más cansado. Sí, porque además, digamos que nosotros por posturas personales, pues no tenemos ningún gestor, ningún productor, somos nosotros los que hacemos todo, negociamos todo. Pues digamos, vivimos de lo que hacemos fuera, pero siempre estamos como en el límite de cobrar muy barato para seguir moviéndonos y seguir teniendo cierto capital para hacer cosas en México, que en México está un poco más complicado, y nunca hemos querido tener subvenciones fuertes,
ni tener un espacio. Entonces, eso también cansa, ¿no? Como que estar en todos los ámbitos desde la creación, la producción, la gestión. Y pues el panorama creo que es una especie de familia contemporánea, que es primero estamos muy juntitos y después necesariamente podemos estar esparcidos por diferentes partes y seguir comunicándonos, apoyándonos. Hay una cosa que en Oaxaca se llama el tequio, que es, digamos, el trabajo que uno hace para la comunidad, que es un trabajo para todos. Y creo que un poco Lagartija se vuelve eso, ¿no? Entonces, si uno de Lagartijas tiene un proyecto, pues todos ponemos parte de nuestro trabajo ahí sin ningún tipo de interés más que el trabajo del otro pues salga adelante y poder colaborar con las experiencias personales de cada quien. Porque, por ejemplo, ahora que se plantean que están en ello, el proyecto de la democracia en México, que supuestamente serían 32 piezas, ¿no? ¿Cómo se afronta eso? Pues sí, por ejemplo, Checho, que es nuestro iluminador, pues su familia viene de Jalisco y entonces a partir del planteamiento de este proyecto, pues dice, yo quiero hablar de mi familia en Lagos de Moreno, y empieza a hacer su investigación, empezamos a rebotar ideas y pues va a ser la pieza de Checho, pero pues en tequio con todos, ¿no? O Gafas, que es el de video, pues su familia de Colima, y entonces Colima y él empieza a trabajar, pero pues su propuesta es mucho más visual porque él es animador, y entonces digamos que cada quien tira línea, buscará su propia dramaturgia y nosotros estamos para apoyarnos, ¿no? Y bueno, por otra parte está el proyecto que tenemos en Oaxaca, que es un proyecto que es con niños, y pues eso también nos está, por lo menos a mí, que yo ya vivo ahí de fijo, es un pueblo de 1,000 habitantes donde pues no hay teatro, no hay artistas. Bueno, hay unos artistas de la cerámica, por ejemplo, y hay bailes folclóricos, pero es una zona indígena. En 1500, por ejemplo, tenía 60,000 habitantes ese lugar y ahora tiene 1,000 habitantes. Es un lugar donde los dominicos construyeron el templo que tiene la nave más grande de Latinoamérica. Entonces, pero es un pueblo semifantasma, y pues llegamos nosotros a trabajar ahí y a dar clases con niños, y pues nos genera otro tipo de relaciones con nuestro propio país, ¿no? Yo ya no me estoy relacionando con la clase media urbana que estaba acostumbrada a relacionarme, sino con gente que vive del campo o que son mano de obra de las ciudades durante un tiempo, una temporada en el año, y regresa a trabajar su tierra. Y digamos que tenemos una función en esa pequeña sociedad de los profes de teatro o de pintura, o hacemos cositas con los niños. Y pues esa es otra forma de alimentar Lagartijas, ¿no? Con otro tipo de experiencias y otro tipo de objetivos, ¿no? Que no es solo voy a ser una creadora, sino voy a compartir lo que yo sé y voy a aprender otra manera de estar en el mundo. Y tal vez el cansancio, yo creo que lo más cansado era esta idea de predicar para el coro, que se volvía muy difícil, porque por dónde poníamos nuestras obras, y el otro día, esta cosa así como muy limitada de las artes escénicas, de quién las ve, en dónde las presentamos aquí o allá, y se volvió un poco cansado, pero sí, esta idea de que ya estábamos de acuerdo antes de empezar, y vamos a estar de acuerdo al final, entonces pues venga, vamos. No, y también es el asunto de voy a dar función para gente que hace teatro y que hace danza, y entonces de repente pues es verle la cara a la gente de que no los estamos convenciendo, de no me latió tu lenguaje, no me gustó tu propuesta, y básicamente... ¿Cómo se sale de esa contradicción? Porque eso de algún modo siempre sigue estando. Sí, nosotros lo intentamos en el proyecto del PRI, que fue muy desastroso en muchos sentidos, pero chido en otros. Pero se volvía muy difícil, porque lo que nosotros decíamos, básicamente, el PRI volvió a la presidencia en 2012 y nuestro círculo social era como de puta, esos güeyes compraron la presidencia, no sé qué, etc.
Entonces decíamos, sí hay parte de eso, pero también hay muchos mexicanos, millones de mexicanos que votaron para que este partido volviera a la presidencia. Y entonces lo que queríamos hacer era tratar de explicar el partido de una manera más serena y mostrar que había millones de personas que habían votado por las razones que sean por ese partido. Y se volvía también complicado. O sea, ¿Se leyó como algo reaccionario, crees? Sí, totalmente, pero eso está bien. Pero el problema era qué tanto te tienes que ir para el otro lado como para generar reflexión en el lado que quieres. Entonces era como de, bueno, venga, pero pues tampoco es que podamos ya ponernos a hablar bien del PP para tratar de... O sea, es una operación muy complicada, era como algo que no sabíamos todavía cómo... Y también es cierto que cuando nosotros empezamos a trabajar y empezamos a enfocar nuestro trabajo, que fue muy natural para nosotros enfocarlo hacia lo político y hacia lo histórico, pues en México era muy raro que se discutiera de política, digamos en el ámbito teatral por lo menos, y el asunto de las redes sociales estaba mucho más... embrionario. Ajá, era mucho más incipiente. Y ahora pues es que parece que es un mercado de a ver quién grita más fuerte alguna consigna política, aunque sea o sea, que sean puras barbaridades. Entonces, es bien difícil también generar una reflexión cuando nos estamos acostumbrando a hacer o los buenos o los malos, ¿no? Entonces, si tú piensas esto, eres de los malos, eres de los vendidos, eres de los no sé qué, eres de los no sé cuánto, y yo ya no puedo hablar contigo. Y bueno, o sea, digamos que ese es el discurso que alarmantemente vemos que está generando el lado de la izquierda, ¿no? La izquierda es la que está diciendo, ¿tú de qué lado estás, no? Y pues también es replantearnos justo de qué estamos hablando, para quién vamos a hablar, con quién vamos a hablar. ¿Realmente vale la pena seguir hablando de estas cosas en esos contextos o quizás eso, salir, trabajar de otras maneras, en otros círculos, aprender también que el país no es lo que tenemos nosotros aquí en nuestra cabeza, ¿no? O sea, pues finalmente por eso sucede lo que sucede, porque nadie piensa como nosotros, pues, o sea, no es que haya pasado una tragedia y de repente alguien convenció a todo el pueblo que pensaba como nosotros de que pensara diferente. No, o sea, México es enorme y es profundamente conservador también, y hay que aprender de eso para dialogar con eso, no para pelearnos. Y parte de lo de hacer las obras de los estados era que nosotros hablábamos siempre como, no, y en México esto, y en México lo otro, y sí, México es un mosaico de experiencias muy complejo que conviven en el tiempo, y hablar de la política en México es esto, la política es siempre esta visión de hablar nosotros desde... Una visión muy urbana y muy, sí, desde muy la capital. Desde la colonia Narvarte en la Ciudad de México. Oye, y la otra parte de la pregunta, que era a nivel de lenguaje, ¿ustedes creen que han tenido un impacto o sienten que lo que hacen es muy raro, es una isla? Porque es verdad que no, hasta donde yo sé, tampoco había mucha gente que se estuviera metiendo en temas explícitamente políticos dentro de lo que se está haciendo, ¿no? Pues no, al principio pues no, pero creo que ahora se está abriendo. Sobre todo el asunto, empezó con el asunto biográfico, ¿no? O sea, que se fue abriendo en México, y sobre todo que se fueron abandonando estas costumbres de seguir los códigos de los maestros, ¿no? De los grandes maestros. Creo que justamente en México están empezando a surgir más voces singulares, y sí se está hablando un poco más de política, pero yo tampoco, como ya no vivo mucho en la ciudad y así, no voy mucho al teatro, entonces no sé muy bien qué está pasando en este momento, pero tú... Sí, yo creo que en general en Latinoamérica hubo todo
arraigo del teatro documental en los últimos años, que creo que ha arraigado muy fuerte. ¿Tú sabes por dónde llega? O sea, ¿cuál es la genealogía de dónde viene? Yo Argentina. creo que entra, yo creo, por Argentina, pero creo que es como lo que pasó con el teatro de grupo y el entrenamiento de Eugenio Barba, que arraigó muy fuerte en México en la medida en que los grupos lo abrazaron, porque era esta mezcla como, bueno, de ideología y de algo que podíamos hacer sin nada, ¿no? Y entonces es algo que marcó 30 años de creación en Latinoamérica, creo yo. Y el teatro documental, al ser esta posibilidad de dialogar con una realidad muy complicada en Perú o en Brasil y en México mismo, como que siento que también arraigó de una manera muy peligrosa también, creo yo, porque también nosotros ya decíamos, pues es que, quién sabe, tiene una cualidad moral ahora lo documental, que también es muy complicada, como de que sea una cualidad moral buena, y pues eso tampoco está tan suave, pero no. Por sí, eso mismo complicada, dices, porque ya se le atribuye una bondad, una cualidad una moral autoridad. Sí, y esta idea de la verdad, y hablar de la verdad en el teatro, pues es siempre, hablar de la verdad es complicado, y hablar de la verdad en el teatro, pues es doble salto mortal. Pero es cierto que nosotros estamos desarrollando trampas, o sea, también primero empezamos a hablar de la verdad y a creer ciegamente en el lenguaje documental, y de repente pues empezamos a meter trampitas, ¿no? Y esperando que los espectadores las leyeran. Pero también empezamos, por ejemplo, ahora tenemos una nueva pieza que se llama Santiago Mucali, que es de la democracia en México, y empezamos diciendo un narrador que habla como, ¿no? Que es el otro actor de Lagartijas, que es Paco, voz en off, y habla muy formal, estilo cuento de hadas, y dice, esto que van a ver ahora es una ficción. Y la gente sale de la pieza creyendo que todo lo que les dijimos es verdad. Porque claro, después si o sea, decimos, pero ¿cómo es posible que si decimos al principio que es una ficción, salgan pensando que...? Pues por supuesto, hay una construcción del lenguaje a la que estamos muy acostumbrados, que es el documental, y entonces generamos toda una narrativa que guía al espectador a creer lo contrario de lo que le dijimos al principio. Y entonces, digamos que estamos cayendo nosotros en nuestras propias trampas también, ¿no? Sí, pero justo, la operación que es complicada del teatro documental, creo yo, es que por cientos de años la gente veía a un señor que decía que era un príncipe de Dinamarca, y la gente sabía en su foro interno que ese señor no era el príncipe de Dinamarca, y ese era el acuerdo. Y ahora cualquier hijo de vecina dice, hola, me llamo Pedro y puta, acaban de pasar esto, y ya lo creemos ciegamente porque dijo que se llamaba Pedro, y porque entonces esa idea de cómo se construyó ese otro acuerdo es de una incapacidad que tenemos ya los espectadores de cuestionar lo que se nos dice, y eso se vuelve un poco también, pues, sí, complicado. Sí. Pues es lo que le rompió un poquito la paciencia a Brecht, ¿no? Bueno, o no sé cómo era eso de no se la crean, vamos a hacer mecanismos para que no se la crean. Pero justo el documento... ¿Ya hemos llegado? ¿Qué estamos haciendo aquí? Sí. Ustedes tienen una historia un poco heterodoxa, digamos, ¿no? Porque, según recuerdo, empiezan a estudiar teatro en la UNAM, que es la UNAM es la Universidad Autónoma de México, es una gran institución cultural dentro de la cual el teatro ocupa un lugar importante, ¿no? Y ha sido un referente en la creación teatral en México. Empiezan a estudiar ahí, pero tengo entendido que no pueden con ello. No. No, en México la educación, o hasta hace unos años, ahora hay nuevas propuestas, pero la educación de actores es muy ligada a un modelo de director que tuvo su auge en los años 80 y 90, y pues una educación de corte stanislavskiano mexicanizado, que pues ya es cualquier cosa, o sea, de verdad, o sea, yo creo que a mí me hubiera encantado estudiar un método Stanislavski, así me hubiera encantado, y a mí me gusta mucho esa onda, pero ya lo que nos enseñaban ya era un batidillo que no tenía ni pies ni cabeza, todo imbuido de una ética del ser actor, como... Obediente.
Sí, o sea, tenías que ser obediente. Y además adorar al maestro, que era como, tú no puedes cuestionarlo, tú eres un actor o eres una actriz, y tú solo vas a hacer papeles de esto, y tú como te ves, tú eres el pobre, ¿no? Entonces, tú hablas así, tú eres moreno, tú vas a ser el pobre. Tú eres flaquita, no sé qué, vas a ser la niña. Y pues eso era nuestra educación, y en algún momento Gabino abandonó el grupo. ¿Cuánto duraron? Gabino menos que yo. Un año. Y yo 2 años. Y entonces empiezan a hacer sus propios trabajos. En la escuela hicimos una cosa que metimos a un concurso y nos dieron un premio, y con ese premio dimos unas funciones, y esa fue nuestra primera obra. Y luego la movimos en diferentes lugares y seguimos trabajando. Yo lo que les quería preguntar era, digamos, había una especie de rechazo a ese modelo, pero ¿tenían otros referentes? Sí, yo en realidad, de esto que hablaba Gabino es que en realidad en México el teatro de grupo no se instauró como en otros países, pero sí había 2, 3 banditas que estaba defendiendo todavía en principios de los 2000, el modelo barbiano, y yo me topé justamente con un peruano que era tío de mi medio hermano y me dijo, ¿te vas a meter a estudiar a la UNAM? Es una mierda, mejor ve a buscar a no sé quién, viven en México. Entonces ahí voy a buscar a sus amigas que habían hecho teatro de grupo, y bueno, ellas paradójicamente me decían, no te metas a la academia, pero si quieres te vamos a entrenar para que te metas a la academia, o sea, para que hagas tu examen de admisión. Y entonces estuve trabajando meses con ellas, pero pues era como la inyección de todo el pensamiento de grupo, de cierta democracia, de que el asunto no viene de la forma, ¿no? Nada más. Y yo venía de la provincia, de fuera de la ciudad, y empecé a ver teatro en la ciudad, y yo decía, puta, pues es que aquí hay un chingo de dinero y las facturas están poca madre, pues no, podemos ver este mismo teatro, ¿no? Qué bonito se ve. Y así pasaba en México, pero está absolutamente vacío. Para mí estaban absolutamente los actores vacíos de vínculo, de necesidad de decir las cosas, era como plenamente forma y... Pero yo creo que lo que nos tocó a nosotros fue el internet, por eso que yo creo que fuimos la primera generación de teatro en México que podíamos meternos en internet y ver otras cosas. Y ver cosas. Y creo que eso sí, como que cambió mucho. ¿Y recuerdas referentes concretos? ¿No? Sí, todos. Sí, yo me pasaba así de café internet, yo qué sé, veía cualquier cosa también, pero, o sea, yo qué sé, yo me acuerdo de estar viendo eso, sí, ya era el absurdo total, unas obras de Giorgio Strehler, este director italiano también, era como mis maestros, pero de Italia, y yo decía, puta, esto está poca madre, y pues yo qué sé, eso, pero había muchas cosas, sí, Bob Wilson en video fue muy importante, pero yo qué sé, ese tipo de cosas. Pero además creo que tiene que ver con que Gabino tenía una forma de ver las cosas, yo otra, nos conocemos en la escuela y empezamos, digamos que, como decía un maestro, que la primera alianza empieza frente al rechazo de los otros, ¿no? Y entonces nosotros empezamos a rechazar a la academia, pero hicimos nuestro grupo, digamos que podíamos convencernos de que estábamos bien porque estábamos juntos. Y entonces no sé si me explico, ¿no? El germen de esto es estar en desacuerdo con lo otro, aunque nosotros no estamos necesariamente de acuerdo. De hecho, en nuestros procesos de creación muchas veces chocamos en muchas cosas, ¿no? Pero creo que ese choque genera también un poco de complementación, ¿no? Sí, pero nuestra agenda era muy negacionista, era como no queremos esto, no queremos lo otro, no queremos lo otro, no queremos lo otro, no queremos lo otro, y eso en algún momento condujo a cierto tipo de afirmación. Pero sí, sobre todo era negando lo que no... Y el principio básico era todo parte del actor, que somos nosotros. No... Sí, frente a unos monstruos que te están diciendo, tú eres una herramienta, tienes que aprender bien a hacer acrobacias, tienes que saber bailar bien, tienes que saber cantar, o sea, que era de un nivel de absurdo, así,
¡trin, trin, trin! A ver, cántame el himno nacional y afina. O sea, yo no podía afinar el himno nacional, pero esa era la prueba de que yo era buena actriz, ¿no? De niveles así de desquiciados, pues. Ese es un momento de génesis, digamos, ¿no? Pero luego van haciendo sus trabajos, pasa lo que pasa, y luego los últimos años pues han viajado mucho, han estado en muchos festivales en casi toda Europa, en Estados Unidos, en Canadá, y han coincidido con mucha gente y han visto muchas cosas, ya no en video. ¿Qué pasa ahí? Como ¿qué sienten? ¿Por dónde van las cosas y qué reacción tienen ante a la evolución de lo que está pasando por aquí? No sé, a mí me gusta mucho ir al teatro, o sea, creo que me gusta más que hacerlo, y me gustan muchas cosas muy distintas pero yo creo que hay gente que ha marcado mucho en nuestra manera de trabajar en los últimos años. O sea, Roger Bernat fue muy importante, creo, conocerlo en cierto momento. Angélica Lidl creo que fue muy importante conocerla, aunque no tenga nada que ver lo que hacemos, pero fue muy importante ese tipo de visión de teatro. Y más actualmente, yo qué sé, Rabin Bre fue muy significativo. Luisa tiene otra perspectiva de las cosas, pero yo soy más optimista. Pues miren, lo que pasó fue... Lo que pasó fue que llegué hace unos 4 días aquí, un poco con jet lag, y llegamos directo a Terraza, y entonces vimos un espectáculo de Chalo Tolosa que habla digamos, es un documental, vincula vida personal con historia del país, y además hace una buena investigación de los Guggenheim, cómo generar una fortuna a partir de la explotación de la minería en Chile, y a partir de eso generan una fortuna con obras de arte, y además hacen una especulación en el mercado del arte, etcétera, etcétera. Pues yo salí así de, puta, qué chido, ¿no? O sea, digamos, es un estreno, le falta ritmo y todo, pero es una muy buena obra. Y después nos dicen, también hay boletos para ver un espectáculo de Rodrigo García. Y entonces, pues entramos, el teatro estaba lleno, era un teatro muy grande, y afortunadamente para Gabino nos tocaron en lugares muy separados, porque si no, obviamente le hubiera arruinado su experiencia. Porque pues yo me senté a ver ese espectáculo, y para mí, que ahora vivo en un pueblo de 1000 personas, que me enfrento diariamente a la necesidad de la gente, o sea, gente del pueblo que vive con menos de 100 pesos al día, que son 4 euros, ¿no? Y que está vendiendo sus tierras porque no tiene cómo trabajarlas. Pues de repente llego al teatro, me siento, está lleno, y empiezo a ver una construcción escénica donde no solo hay un derroche de recursos absurdo, o sea, por ejemplo, un jabón, como de, no sé cuánto eran, como de 3x5, ¿no? Más, no sé cuántos metros cúbicos de jabón era eso. Y de repente pues, alguien con una manguerita empieza a echar agua, y pues los actores, que además ya hemos visto en diferentes piezas de Rodrigo García. Digo, yo no lo conozco y yo no quiero que me vuelva persona non grata en esta ciudad por decir esto, pero pues estaba muy enojada porque para mí es importante la responsabilidad que tiene un actor de sentar a personas frente a él, de un artista, de sentar a las personas frente a él, a que se chuten un discurso. Finalmente el discurso no solamente son las palabras que emitimos, sino toda la construcción que hacemos sobre la escena. Y yo en un momento sí me puse a llorar de la desesperación,
Porque decía, Luisa, tienes que aguantar y ser tolerante, piensa que vienes del pueblo y por eso te está choqueando esto, y además... Y la gente se reía y se carcajeaba y aplaudía y se subieron a bailar, una cosa súper ridícula, ningún tipo de construcción de... Puta, el mundo está en llamas, o sea, no podemos ser tan ciegos, o sea, esa era mi reacción. Y entonces me terminé saliendo antes de que acabara la pieza y estaba viendo cómo los meseros estaban en chinga, poniendo chelas cervezas en hielo, ya teniendo las listas, los bocadillos, y de repente, puta, yo nada más deambulaba porque tenía que esperar a Gabino, y entonces me bajé al baño, y de repente oigo así, ¡bravo! Y unos aplausos o sea, no puedo creerlo. Y de repente, pues ya me voy otra vez al lobby donde están los meseros en chinga, preparando los biberones para los espectadores, y salen todos así, y entonces chufan una chela. Yo decía, no puede ser, o sea, ¿neta? O sea, ¿neta? ¿Estamos complacidos con esto? O sea, ¿esto es lo que nos están dando de comer? ¿Y a esto le estamos aplaudiendo? Pues a mí sí me cuestionó muchas cosas y le decía a Gabino, yo no quiero volver a hacer nada, o sea, yo no quiero volverme a parar en un escenario, yo no quiero volver a tomar un avión, no quiero gastar no quiero producir un chingo de dióxido de carbono para venir a hacer estas pendejadas, o sea, sí me lo dije en serio, ¿no? Dije, no, yo no quiero ser parte de esto, no quiero. Ya ahora estoy más tranquila, aunque no parezca. Ya estoy un poco más relajada. Pero bueno, esa era mi... O sea, y bueno, ayer platicando, pues claro, es que me decían, es que él descubrió un lenguaje. Y sí, cuando yo lo vi hace unos años por primera vez, fue para mí ¿no? Así como, sí, es poder y hay algo muy... Sí, había algo muy poderoso, ¿no? También en su forma de hacer las cosas. Y quizás lo que me enojó es no ver que eso haya evolucionado o cambiado, o se haya dirigido hacia algún otro puerto, ¿no? Pero bueno, como espectadores generamos expectativas también. Y entonces eso fue lo que pasó. Pero más allá de ese caso muy concreto, ¿no? Supongo detonante de una serie de sensaciones y de reflexiones, pero ¿sí creen que hay una diferencia en lo que van observando? Porque han conocido muchas cosas de lo que se hace por aquí. ¿Creen que hay alguna diferencia sustancial? Porque ayer, cuando medio hablábamos sobre esto, claro, por un lado tú insistías en la parte del lenguaje, de la formalización de los lenguajes, y tú un poco en la frivolidad de los discursos, ¿no? Sí, no sé. Es muy raro también que alguien logre construir un lenguaje que no se haya visto, ¿no? Es algo muy excepcional que pasa una vez cada muchos años. A mí parte de lo que me gustaba de ver la obra de Rodrigo era eso, como asistir a ver lo que alguien consiguió hace mucho tiempo, y era como un privilegio ver esto. Tenía algo también como de esas obras cuando ponen a Romeo y Julieta y que son dos ancianitos, y entonces que es muy tierno verlo porque son como dos personas que están en una situación dislocados, y entonces pues ver a los actores de Rodrigo que están a dos de ser unos ancianitos haciendo esas cosas, pues también había algo muy bello como de esa cosa que continúa repitiéndose a sí misma. Pero bueno, ahí había como algo que se conseguía muy bonito y eso era lindo. Pero sí, no sé, a mí pues Castellucci me ha impresionado mucho con lo que vimos de la tragedia en Dogonidia, como es conseguir un lenguaje realmente. Pero en general yo creo que y creo que eso es en el arte contemporáneo en general, como una sobreproducción y un modelo que hay demasiadas cosas y es muy difícil
realmente, en términos de lenguaje, más allá de discurso, encontrar cómo estos procesos pueden decantar en algo que sea mejor y no peor, porque el ritmo de producción no necesariamente está decantando en la concreción, en la cristalización de cosas, sino tal vez al contrario. Hay esta página de Instagram que es muy bonita de obras de arte que son iguales y que crearon personas en las antípodas del mundo, y son miles de obras de arte contemporáneo, muchas muy conocidas, muchas muy... Y no es que la gente se esté copiando, yo creo, es que realmente hay una sobreproducción. Y eso tiene sentido. No tengo ni idea cómo vamos de hora o si... ¿Alguien quiere decir exacto, algo? Si se abre... ¿O no? No, pues si no pasamos Pues sí. a lo que sigue. Pues sí, nada más agregar que para esta última pregunta habría que preguntarles a las generaciones que vienen también, ¿no? ¿Cómo ven cuáles son sus cuestionamientos, sus necesidades? Porque yo creo que sí nos agotamos, ¿no? Nos agotamos. O sea, creo que pues, uno igual ya lo que necesita es tener hijos y hacer una chimenea en su casa y sentarse a tejer. O sea, no sé, porque está... No sé, pues, o sea, justo es... O igual hacer una pausa, pensar de otras formas, pensar en otras cosas y otra vez regresar a la escena cuando nos vuelva a llamar, ¿no? Que no sea justo una inercia de producción, no sé. Muy bien, pues si no hay nada, aquí lo dejamos, ¿no?